Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos, la verdad, más complejos y a la vez fascinantes de la fe cristiana, la naturaleza de Dios. Y para hacerlo, vamos a usar como guía un documento teológico clave que nos va a ayudar a explorar cómo una sola naturaleza divina puede existir en tres personas distintas. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La paradoja que está justo en el corazón de la doctrina. Ojo, que es una cuestión que ha traído de cabeza a pensadores durante siglos, y el texto que analizamos hoy, pues, nos ofrece una especie de hoja de ruta para intentar entenderla. Y fíjate, la propia fuente nos lo pone sobre la mesa desde el principio. No promete una respuesta fácil, de esas de libro, sino que nos invita a explorar una doctrina que se presenta de entrada como un misterio. Esto es importante porque enmarca todo nuestro análisis no como la búsqueda de una solución, sino como una aproximación a la comprensión de algo muy grande. Muy bien, pues vamos a empezar por la base, por el primer pilar de toda esta estructura. Antes de meternos en la pluralidad, el texto deja muy claro el concepto de la unidad absoluta de Dios. El principio fundamental es este. Hay un solo Dios. Y esto no es solo un punto de partida, ¿eh? Es la base sólida sobre la que se construye todo lo demás. La fuente, de hecho, subraya que la propia naturaleza de Dios hace que la idea de que existan varios dioses sea, pues, lógicamente imposible. Ahora, lo interesante aquí es ver cómo el documento argumenta esta idea. No es una afirmación y ya está, no. Se apoya en roles y declaraciones muy específicas de sus textos sagrados. O sea, Dios como creador de todo, como juez supremo, como el único Señor, y de forma ya categórica, esa afirmación de que no hay otro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Partiendo de esa base de único Dios, el texto empieza a introducir la siguiente capa de complejidad. Vamos a ver cómo construye ese argumento de que existe una pluralidad dentro de esa misma unidad. A ver, esta es la tensión fundamental que la doctrina de la Trinidad intenta resolver. Según el texto, no es una contradicción, sino que son dos verdades que conviven. Dios es uno en su esencia, pero tres en persona. Es, digamos, el núcleo del misterio que mencionábamos al principio. Y esto que vemos es un punto clave del documento, que lo ilustra de maravilla, la idea de que la revelación de esta doctrina fue progresiva. En el Antiguo Testamento se encuentran lo que el texto llama indicios o pistas, ¿no? Como Dios hablando en plural o las menciones al Espíritu, pero es en el Nuevo Testamento donde, según la fuente, esta idea se ve con total claridad, por ejemplo en la fórmula del bautismo o en las propias palabras de Jesús y los apóstoles. Para que no quede ninguna duda, el documento aporta referencias muy concretas que, según su interpretación, le dan divinidad a cada una de las personas por separado. Se argumenta que al Padre se le llama Dios, que al Hijo se le llama Dios y que al Espíritu Santo también se le identifica como Dios. El punto crucial aquí es que no hay una jerarquía. Las tres personas son iguales en su divinidad. Vale, pasemos ahora a ver cómo se mantiene esa unidad. Si hay tres personas que son distintas, ¿qué es lo que comparten exactamente para ser un único Dios? Bueno, pues el texto lo explica a través de su naturaleza y de sus características compartidas. La palabra clave aquí es atributos, son las cualidades que componen la esencia divina. Y aquí está el detalle fundamental. Estos atributos no es que se repartan entre las tres personas como si a cada una le tocara un trozo, no. La idea es que cada persona posee la totalidad de la naturaleza divina, con todos sus atributos de forma completa y perfecta. Y para que sea más fácil de entender, la fuente organiza todas estas cualidades en dos grandes grupos. Esto nos ayuda a distinguir entre, por un lado, cómo es Dios en su ser, y por otro, cómo es en la perfección de su carácter. Primero tenemos los atributos absolutos. Estos básicamente describen la magnitud y la capacidad infinitas de Dios. Su poder total, su conocimiento absoluto, su presencia en todas partes, son cualidades que definen su propia existencia como un ser que no tiene límites ni de tiempo, ni de espacio, ni de poder. Y luego están los atributos morales. Estos ya no describen lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios es en su carácter. Se refieren a la perfección de su naturaleza, su santidad, su justicia, su amor. Y esta distinción es clave, porque si los atributos absolutos nos hablan de un ser infinito, son los morales los que, según la fuente, definen su relación con el mundo. Así que, para resumir todo lo que nos dice la fuente, la doctrina se podría sintetizar en esta idea clave que vemos en pantalla. Tres personas distintas, sí, pero un solo Dios. ¿Y cómo es posible? Pues porque las tres comparten de forma plena y eterna una única e indivisible naturaleza divina. Y terminamos con una reflexión. El propio documento califica esta doctrina de misterio inalcanzable. Esto nos deja con una pregunta abierta, que va más allá de la teología y toca la propia naturaleza del conocimiento. ¿Cuál es el papel de la razón frente a conceptos que se definen a sí mismos como trascendentes? Una cuestión para seguir dándole vueltas, desde luego.